Sí, gracias, señor presidente. Yo en esta primera intervención, independientemente de las preguntas que le podamos hacer al ministro, quisiera que se agregara a esa lista de invitados, teniendo en cuenta de que este es un código que va a delegar la investigación en los fiscales, que asista también para que podamos interrogar sobre esta cuestión la Procuradora General de la Corte, la doctora Gil Carbó. Quería que se le formalice la invitación para que podamos cambiar impresión con la doctora Gil Carbó sobre la aplicación de este código. Bien. Senador Naidenov tiene la palabra. Morales y después. ¿Morales? Sí. Y después. Gracias, presidente. Muchísimas gracias a las autoridades del Ministerio de Justicia. Primero algunas consideraciones generales que ya hemos planteado con el presidente del partido, la presidenta de la convención de nuestro partido, respecto de este cambio que propone el Poder Ejecutivo. Se sabe que somos autores de proyectos en las distintas cámaras, distintos senadores, particularmente el presidente de mi partido, Ernesto Sanz, ha presentado y han venido trabajando, como dice el senador Pichetto, en la modificación del sistema inquisitivo, un sistema acusatorio. El senador Artaza también ha presentado iniciativas y el senador Cimadevilla, juntamente con el senador Sanz, también han hecho propuestas parciales de modificación del Código Procesal Penal. Así que nosotros, en general, acompañamos la idea del cambio de sistema. Estamos de acuerdo en ir a un sistema acusatorio, como acá se ha explicado. Sí tenemos algunos reparos y algunas observaciones que tienen que ver con que esta modificación tiene que ir acompañada también de una reafirmación de la independencia del Ministerio Público Fiscal y que desde nuestro punto de vista requiere de algunos ajustes y algunas modificaciones. Seguramente en las próximas semanas nosotros vamos a presentar una iniciativa de algunos cambios que tienen que ver con garantizar la independencia del Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal ejecuta un presupuesto que no está sometido a la órbita del control de nadie, de ninguna institución. Hay un sistema muy laxo en cuanto al control de la gestión del Ministerio Público Fiscal que desde nuestro punto de vista debiera ser modificada. En ese sentido, nosotros vemos que justamente el proyecto aporta un tema que nosotros no compartimos a la luz de la situación en que se encuentra el Ministerio Público Fiscal y que particularmente está en el artículo 34, por eso para nosotros es muy importante en paralelo discutir la reafirmación de la independencia del Ministerio Público Fiscal y la independencia de los fiscales en cada una de las causas y la no sujeción salvo directivas, instrucciones genéricas. Nunca la Procuración General de la Nación puede dictar instrucciones específicas para cada uno de los tipos de causas que tramiten los fiscales. Y en verdad está ocurriendo de todo un poco con el Ministerio Público Fiscal últimamente. A mí en lo personal me han tocado algunas experiencias bastante negativas respecto de la ultra participación de la Procuración General de la Nación en causas como por ejemplo la causa del jefe del Ejército, Milani. Tanto en La Rioja como en Tucumán nos ha tocado ver una ultraactividad del Ministerio Público Fiscal para desviar algunas situaciones a cargo de algunos fiscales. Entonces, para nosotros es importante esto. Estamos de acuerdo con ir a un sistema acusatorio, pero insistimos en esta situación. El artículo 34 está planteando, profundiza este problema que nosotros advertimos,
porque faculta al Procurador General de la Nación y al Defensor General de la Nación a disponer lo concerniente a la forma en que se hará la asignación de las nuevas causas a las fiscalías y defensorías creadas en esta ley, como así también a la redistribución de las existentes. Actualmente hay un sistema por sorteos, debiera establecerse un sistema más transparente que evite todo tipo de discrecionalidad a la hora de que el Ministerio Público Fiscal sea el que tenga que disponer qué causas van a qué fiscales. Y el tema de la redistribución de las existentes también es un tema que también puede generar problemas, ¿no es cierto?, en las propias causas. Así que a nosotros nos parece que este artículo es un exceso. La doctora Gil Carbó, que además es una de las ideólogas y jefas de Justicia Legítima, ¿no es cierto?, de un movimiento que es ideológico en el Poder Judicial, en el Ministerio Público Fiscal, que está todo bien la ideología, pero que llega un punto en que nosotros vemos que pierden el sentido de independencia. Así que quiero dejar primero planteada esta observación, sin perjuicio de este planteo general, ¿no es cierto?, sobre el artículo 34, y allí va la primera pregunta. Si no ven que sería necesario dotar al mecanismo de asignación de nuevas causas y reasignación de un sistema más transparente y que menos arbitrariedad pueda generar. Otro tema que quiero dejar planteado, presidente, que también estamos debatiendo en nuestro bloque, pero que adelantamos una posición genérica el otro día. Estamos, como el gobierno seguramente, hasta que ha llegado con este proyecto, también en un debate sobre algunos aspectos que incorpora este proyecto. Especialmente el tema de la expulsión de extranjeros, sobre el que yo en lo personal tengo una posición totalmente contraria a esta posición que hemos visto que ha expresado la presidenta. El artículo 35 que propone el proyecto plantea la expulsión lisa y llana del extranjero en situación irregular que se lo sorprenda en infraganti delito. Nosotros vemos que hay varios aspectos que habría que valorar, y la segunda pregunta que les hago es que si es que no evalúan que está contradiciendo algunos artículos de la Constitución Nacional. El artículo 18 de la Constitución Nacional habla de habitantes. Todos los artículos de nuestra Constitución tienen una normativa muy clara respecto del tratamiento a los extranjeros, en el 16, 18 y el 20 particularmente. El artículo 20 dice: los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles de ciudadanos. El artículo 18 dice: ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, etcétera, etcétera. Es decir, la situación de la expulsión lisa y llana a un extranjero en situación irregular que se lo sorprende infraganti va en contra de este principio constitucional. Hay que garantizarle el derecho de defensa a la persona que se encuentre en infraganti delito o en situación irregular. Esto va a generar una situación de persecución de los extranjeros frente a la comisión de delitos, y nosotros vemos que realmente está afectando esta disposición del artículo 18, viola el principio de territorialidad de la ley argentina. Esta iniciativa niega el principio de territorialidad que rige en nuestro país desde el comienzo de la República. Sobre la base de este principio de corte soberano, cualquier persona, como establece la Constitución habitante, que puede ser nacional, residente o extranjero, que cometa un delito en territorio argentino debe ser juzgado por nuestros tribunales penales a la luz de las leyes penales del país.
Es decir, que acá hay un principio central que tiene que ver con la territorialidad, que en el lugar donde se encuentre, se detecte la comisión de un delito, tiene que aplicarse la ley. No se puede lisa y llanamente disponer, no es cierto, la expulsión lisa y llana si no hay un procedimiento previo y si no hay la garantía del ejercicio del derecho de defensa. Entonces nosotros no podemos hacer esto, no podemos violar desde nuestro punto de vista el artículo 18 de la Constitución. Viola también el principio de igualdad ante la ley que establece el artículo 16 de la Constitución. Esta propuesta viola ese principio. El artículo 16 dice: la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza, todos sus habitantes son iguales ante la ley. Todos los habitantes. No está hablando de los nacidos, naturalizados. Estos tres artículos, desde nuestro punto de vista, se verían afectados por esta normativa. Senador Morales, Normas que, le pido una interrupción al senador Pichetto. si me permite, termino de desarrollar la Continúe. ley de migraciones, porque tiene... Usted quiere... Yo luego voy a hacer un análisis de la ley de migraciones, pero si el senador Pichetto quiere anticipar algo... Adelante, senador Pichetto. Sin perjuicio de que este es uno de los temas quizás más sensibles de este debate, a mí me parece, casi diría apresurado, entrarle al tema. De todas maneras, me parece que este tema del principio de igualdad de la ley, en general los estados modernos, los estados, digamos, que tienen un desarrollo económico, social y de igualdad y de justicia, hablan de el pacto de convivencia social que debe cumplir un ciudadano que proviene de otro país, dentro del país que lo recibe generosamente, como recibe Argentina a todos los inmigrantes. Este es uno de los temas que me parece que hay que poner en discusión, que tiene un abordaje ético, moral y social, el denominado pacto de convivencia social, cuando se quiebra a partir del momento que se realiza y se comete un delito. En general, ¿cómo se resuelve esta temática? En países importantes que muchos los colocan como el ejemplo y el paradigma de la justicia y de la verdad en materia penal y en materia procesal, es una de las opciones o alternativas es el cumplimiento de la pena cuando son delitos graves o gravísimos, especialmente delitos internacionales, delitos transnacionales, y luego la expulsión. Y el otro caso para abordar, que es una especie de juicio a prueba, donde se agota el proceso, indudablemente por la opción de salida, es cuando hay infraganti delito. Digamos, creo que son temáticas que nos van a requerir, lo digo con prudencia y respetando su opinión, pero digo que nos van a requerir una tarde para debatir este tema, en profundidad, discutirlo y abordarlo en profundidad, porque me parece que requiere de una visión más realista por parte de nuestro país, una visión no ingenua, no inocente, en el marco de una realidad política que surge de la estadística. Recién el ministro nombró algunas de las estadísticas. El otro día un diario importante en la Argentina también hizo algunas estadísticas que están erróneas, porque el delito extranjero en las cárceles federales aumentó en la Argentina de una manera desproporcionada. El 21,7% de los delincuentes que poblan nuestras cárceles por delitos federales son extranjeros. Es un dato duro, es un dato simplemente estadístico. No estamos haciendo acá ningún esquema de discriminación por
de ninguna característica. Estamos diciendo un dato objetivo. Y le digo la verdad, ¿sabe quiénes va puntero en el delito de narcotráfico? Los españoles. No los latinoamericanos, españoles. Los muchachos en la última década aumentaron vigorosamente el delito de narcotráfico en la Argentina, porque indudablemente la exportación de drogas hacia Europa es un negocio realmente muy interesante. Entonces yo digo, este tema que tiene un volumen y donde uno está ahí en el límite, siempre transitando que venga cualquiera y le diga usted es un xenófobo, la verdad requiere de mayor profundidad, no para abordarlo así en un paso rápido y que quede ahí. Porque yo digo lo siguiente, tenemos que pensar también en la Argentina de nuestros hijos, del futuro también. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estos datos están creciendo de una manera tan vigorosa desde el punto de vista porcentual, en términos estadísticos? ¿Por qué se está dando este tipo de hechos, que son delito organizado? No es el delito de que alguien se robó una bicicleta. Estamos hablando de delito organizacional, que tiene determinados perfiles y que indudablemente responde a determinadas características, tanto de los lugares de producción como de los lugares de comercialización. Ahí en general coincide, para no estigmatizar a nadie, por dónde viene este tema. Entonces, digo, nosotros tenemos que darnos una discusión acá adentro, que sea seria, responsable, mantener una política migratoria que hemos votado, que ha sido generosa, abierta, que ha permitido el concepto de patria grande. Está todo bien. Ahora, muy bien. ¿Qué pasa con aquellos que rompen el pacto de convivencia delinquiendo y que además forman parte de bandas que integran el delito organizacional y que son delitos de una gravedad extrema, como el narcotráfico, la trata de personas? Bueno, me pregunto, digamos, reflexiono. Estas son las cosas que me parece que tenemos que discutir o debatir, porque fíjese que el Código plantea solamente el caso infragante y delito, que es una especie de suspensión del juicio a prueba, donde el extranjero opta por irse y se suspenden todos los efectos del proceso. Y estamos hablando de delitos menores que no superan los 3 años de condena. O sea que hay condicionalidad de la pena. Pero no está planteando el caso del delito grave, por ejemplo el de narcotráfico, que es el más habitual. ¿Qué ley? ¿Qué ley? Por favor, un recurso administrativo acá está por encima de la ley. También discutamos este tema, si lo queremos discutir a fondo, discutamos el rol de migraciones y vamos a ver cómo a veces hay condenas de los tribunales orales que determinan la expulsión junto con la condena como pena complementaria a delincuentes que trafican en la Argentina droga y que han cometido delitos gravísimos. El otro día anuncié a una persona, y lo dije claramente en el recinto, que el tribunal oral le ordenó la expulsión y que todavía está tramitando, por vía del recurso administrativo, quedarse en la Argentina, alegremente. Entonces, de estos temas quieren debatirlos, vamos a debatirlos en serio, a fondo, sin ningún temor. Yo creo que tenemos que tener responsabilidad en este debate, no hacer un planteo ingenuo, hacer un planteo responsable de qué país queremos para el futuro de nuestros hijos también. Sigo. Dale uso de la palabra, señor Morales. Sigo, Adelante. presidente. Me parece que es muy importante que estando el ministro, el secretario de Justicia, se lleven por lo menos para quienes estamos en contra de esta norma que propone en el artículo 35, una mínima explicación o el porqué de la inclusión. Digo, acá se está desinformando, porque la ley de migraciones dispone todas estas normativas y estos casos que acaba de plantear el senador Pichetto. El artículo 29 de la ley 25.871 dice: serán causas impedientes de ingreso y permanencia de extranjero en el territorio nacional, en el inciso C, haber sido condenado o estar cumpliendo condena en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, o por lavado de dinero, o inversiones en activos ilícitos o delitos que merezca para la legislación argentina prueba de libertad
pena privativa de libertad de 3 años o más. Una de las normas con lo que se está desinformando. Acá se está diciendo que vienen los narcos de otros países y que hay que sacarlos corriendo, y acá hay normativas que dicen que hay que llevarlos a juicio y hay que condenarlos. Artículo 62 de la misma ley, artículo 62 de la 25871. La Dirección Nacional de Migración, el problema es que no se cumple la ley, el problema es que la frontera es un colador, el que entra acá gente y sale como Juan por su casa, cualquiera viene y entra a la República Argentina, y el problema es que no hay cumplimiento de la ley de migraciones y hay normativas que justamente prevén esta cuestión que ha planteado el senador Pichetto. Artículo 62. Establece que la Dirección Nacional de Migraciones, sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondieran deducir, cancelará la residencia que hubiera otorgado con efecto suspensivo cualquiera fuese su antigüedad, categoría o causa de la admisión, y dispondrá la posterior expulsión cuando el residente hubiera sido condenado judicialmente en la República por el delito doloso que merezca pena privativa de la libertad. Correlativamente, el artículo 63 establece que en todos los supuestos previstos en esta ley, a. la cancelación de residencia conlleva conminación de hacer abandono del país dentro del plazo que se fije o la expulsión del territorio nacional tomando en consideración las circunstancias fácticas y personales del interesado. Si la autoridad no... Hay un problema de incumplimiento de la ley, no de dictar una norma que va en contra de la Constitución Nacional. Al que se encuentra en infraganti de delito, cualquier habitante, esté en situación regular o irregular, extranjero en situación regular o irregular, se le tiene que aplicar la ley, tiene que iniciársele un proceso, tiene que garantizársele el derecho de defensa y se lo tiene que condenar. La discusión está en si somos laxos o no en la normativa de la ley de migraciones. Después de cumplida la condena, si no se tiene que ir, o después de cumplido el 50% de la condena, determinados algunos supuestos que también son aplicables para el nacido en Argentina o el residente regular o el extranjero en situación regular. Para el extranjero en situación irregular puede optar por irse una vez que, no es cierto, por volverse a su país, no es cierto, una vez que haya cumplido el 50% de la pena y se den determinados requisitos que también para el nativo o el extranjero en situación regular puede ser el tema de salir al domicilio, de las salidas y en función de la conducta que es la aplicación de una normativa para todos los habitantes. En todo caso, discutamos eso. Lo que no podemos hacer es estigmatizar y desinformar a la gente. El artículo 70 también dice: firme y consentida la expulsión de un extranjero, el Ministerio del Interior y la Dirección de Migraciones solicitarán a la autoridad judicial que ordene su retención mediante resolución fundada. El 70 resuelve este problema que acaba de plantear el senador Pichetto. Luego está el tema del extrañamiento. Permítame, senador, yo lo escuché, esto va a habilitar un gran debate, como usted dice, tenemos muchos días, pero no quiero, hay que aprovechar la presencia del ministro, que además le quiero agradecer, ministro, que ha tenido una buena voluntad para que llevemos a cabo una jornada en la Universidad en Jujuy, así que quiero agradecerle sobre el debate de desfederalización, que es otro mega tema, ¿no es cierto? Pero aprovechemos que están las autoridades del Ministerio de Justicia. En el caso de extrañamiento que se había planteado en el debate, artículo 64, y tal vez acá está el tema del debate sobre los cambios que eventualmente hubiera que hacer, pero que no vayan en contra de estos principios constitucionales y que no terminen estigmatizando. En una situación donde, como digo, ejemplo, vuelvo a plantear el ejemplo. Estuvimos con el juez Reynoso, con el senador Sanz hace algunos meses y nos comentaba que habían colombianos, bolivianos y argentinos en la plaza de Orán, venden muebles, enganchan a la gente, les dicen llévatelo nomás, va en cuota y después para engancharlo les hacen vender droga. ¿Qué vamos a hacer a partir de la normativa esta? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a echar del país, lo sacamos ahí por la frontera y vuelven a entrar por el río. Es la habilitación de la puerta giratoria, porque la frontera es un colador. No hay control migratorio.
entran contingentes de personas, de extranjeros que vienen y se quedan en el país, porque no hay control migratorio. Tiene que cumplirse la ley como se cumplen en todos los países. Entonces esta es una disposición que además de inconstitucional, es no práctica, es ineficaz, porque no resuelve la situación y lo que va a lograr es estigmatizar al extranjero. Este país que se ha hecho de los extranjeros, todo lo que estamos acá, se ha hecho de extranjeros, de políticas de inmigrantes que llegaron a este país desde distintos lugares del mundo. Entonces, a nosotros nos parece que está mal. Vuelvo al tema del artículo 64, que dice, los actos, para el caso de extrañamiento, los actos administrativos de expulsión firmes y consentidos, dictados respecto de extranjeros que se encuentren en situación irregular, se ejecutarán en forma inmediata cuando se trate de, el inciso A, extranjeros que se encontraren cumpliendo penas privativas de libertad cuando se hubieran cumplido los supuestos establecidos, esto es lo que yo decía, el 50% de la condena, en los acápites 1 y 2 del artículo 17 de la 24.660 que correspondieren para cada circunstancia. La ejecución del extrañamiento dará por cumplida la pena impuesta originalmente por el tribunal competente. Discutamos eso tal vez, pero da por cumplida la pena, ya hay una norma que dice que lo sacás, pero ya ha habido un juicio, ya se le ha garantizado el derecho de defensa, ya hay una norma que está estableciendo acá esta situación que están diciendo por todos los medios que no está prevista y está prevista en la ley de migraciones. Luego el inciso B, que yo creo que es del caso. Extranjeros sometidos a proceso cuando sobre los mismos recayere condena firme de ejecución condicional. Este es el caso de los delitos con menos de 3 años o el caso de aquellos delitos en donde puede aplicarse la suspensión del juicio a prueba. Este es el caso. Este es el caso que están planteando la modificación del 35. Nada más que en la ley de migraciones está previsto como juicio, señor, garantía del derecho de defensa y condena. Puede ser condena de ejecución condicional porque estamos hablando de delitos menores de 3 años. Dice, la ejecución del extrañamiento dará por cumplida la pena impuesta originalmente por el tribunal competente. Tal vez haya que discutir esto, si se da por cumplida o no la pena, y se lo saca del país, porque acá está planteando el extrañamiento, acá se les da la opción de que salgan. Tal vez haya que discutir esta cuestión, lo que no se puede sortear es la disposición del 18, del 16 de la Constitución y el 20 de la Constitución, que hay que garantizarles derechos a todos los habitantes y tienen que tener derecho a defensa. Luego está el inciso tercero del artículo 64 que dice, el procesamiento de un extranjero sobre el que pesa orden administrativa de expulsión firme y consentida, en cuyo caso no procederá el otorgamiento del beneficio de suspensión de juicio a prueba. Al revés, es decir, esto es, cuando ya está la resolución, no tiene el beneficio de la ejecución condicional o la suspensión del juicio a prueba. Están todos los supuestos en el 64 para el caso de extrañamiento, están en el 62, 63, en el 70, el 29, todos los casos que prevén situaciones, ¿no es cierto?, de incumplimiento de la ley. Realmente acá se va a terminar, ¿no es cierto?, persiguiendo a los extranjeros con esta norma. No sirve, es ineficaz. Y no estamos de acuerdo con, en todo caso hay que tocar la ley, hay que hacerla cumplir la ley, que es una gran ley de migración y acá estoy hablando de más, pero bueno, uno de los autores, el autor que es el senador Rubén Giustiniani, en esa ley que tuvo en ese momento el debate, él se va a acordar mejor porque es el autor de la ley, el apoyo a la presidenta, de la actual presidenta de los argentinos en la aprobación de esa ley. Estos, señor ministro, son los reparos que nosotros hacemos al 35, a esta inclusión del último párrafo del inciso C, creo que del 35, donde también podrá aplicarse respecto al extranjero en situación irregular que haya sido sorprendido en flagrancia, ¿no es cierto?, el artículo 184 de este código. Entonces, nosotros vemos varios aspectos. Roza el incumplimiento de la Constitución en estos artículos, el tema de la territorialidad, la igualdad ante la ley y esta cuestión operativa también nosotros planteamos, y si es que no ven que con esto va a haber una estigmatización a más
de la gran desinformación que se está generando por todos los medios de comunicación. Y lo último que quiero plantearle, va a haber muchos temas para el debate, pero algo que me ha llamado la atención, el tema del decomiso. Resulta que nosotros hemos sacado una media sanción acá con un debate bastante interesante sobre el tema del decomiso anticipado, que fue el debate. ¿Me permite una interrupción? Déjeme que... Chiquitita nomás. ¿Sobre decomiso? Sí. Es un tema que habíamos hablado en el transcurso del día con el senador Giustiniani, porque el 275 lo que está haciendo es prácticamente copiar el 23 del Código Penal. No lo copia. Bueno, en definitiva lo que está haciendo es no contemplar lo que nosotros hemos contemplado en el 23 bis en la ley de decomiso. Si lo que nosotros estamos haciendo es una revisión del 275 que va a obligar a un debate nuevo para que la ley que nosotros ya le dimos media sanción en esta Cámara calce perfectamente en el Código Procesal, con lo cual va a ser fruto de una discusión de los próximos días, pero que el tema haya sido tratado. Ok, me alegra que tengamos ese criterio, presidente, y podamos, que esto sea una construcción. Además estamos hablando del Código Procesal Penal, nosotros estamos de acuerdo con el sistema acusatorio, estamos de acuerdo. Y sabemos que esto se habla de que el nuevo gobierno, lo que nos jode, como se dice, Gil Carbó, jefa de justicia legítima, y que tenga superpoderes. Después estamos de acuerdo, hagamos las cosas bien, en donde realmente, porque inclusive darle tanto poder, ¿no es cierto?, a esta señora, ojo, porque digo, hoy nos persiguen a nosotros, mañana a otros, o cambian cosas, entonces hay que tener mucho cuidado, que no salga mal esto, así que estamos de acuerdo. Digo, en el tema del decomiso, que es verdad, porque no se queda corta la reforma, pero además introduce un tema que yo quiero dejarlo planteado para ver si es que ustedes lo van a dejar o lo van a cambiar, que es el tema de que agregan un párrafo en el caso previsto en el artículo 41 quinques del Código Penal, ¿no es cierto?, que el 41 quinques, si lo llego a encontrar, acá está. Dice, cuando alguno de los delitos, decomiso para el caso de los delitos del 41 quinques, cuando alguno de los delitos previstos en este código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población o obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo. Si el objetivo es sacarle los bienes a los gremios, porque esta es la ley que hemos cuestionado del terrorismo. Si el tema es que los gremios que lleven a cabo medidas de acción directa y sean considerados que aterrorizan a la población u obligan a autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes a realizar actos o abstenerse de hacerlo, y el decomiso va a ir para ahí, muchachos, les pido, presidente y ministro, veamos este tema, no podemos incorporar. Nosotros, si volvemos a la anterior legislación sobre el tema del terrorismo internacional, que yo lo dejé planteado como un debate, inclusive, ¿no es cierto?, pero volviendo a la vieja legislación, estaría bien incorporarlo. Y en donde nos quedamos en medio camino es que solamente allí incluimos el tema del terrorismo, adecuando, asimilando las medidas de acción directa eventualmente que tome un gremio a acciones de terrorismo, agregan el tema del lavado. Nosotros incluimos narcotráfico y trata. Así que, dicho, ya planteado por el presidente, lo que pasa es que acá está previsto lo del 41. Entonces, pregunto cuál es la opinión, si van a mantener este tema, que de nuestro punto de vista tendría que excluirse, porque si no genera esta situación. Esto, presidente, hay muchas observaciones más, pero nos parecía que el tema de los extranjeros, este tema de decomiso, la cuestión de la facultad de Gil Carbó y la modificación es decir, ir en camino a que el Ministerio Público Fiscal realmente sea independiente y garantía para todos, nosotros obviamente estamos de acuerdo con un sistema acusatorio, creemos que es un avance cualitativo y que, como ha dicho el secretario de Justicia, que le tocó la parte más procedimental, más del procedimiento, obviamente se van a agilizar mucho las causas. No solo el tema de 3 días, que no sé cómo han hecho pero ahí está el caso en mi provincia, que ya se está ejecutando, es decir, en todas las provincias nosotros hemos acompañado también a
lo ha impulsado el gobierno provincial oportunamente y el Poder Judicial y el Colegio de Abogados y las instituciones, y nosotros hemos acompañado. El caso también, estábamos viendo el tema de la aplicación de la ley de desfederalización en Salta, que en 8 o 10 meses ya tienen como 42 condenas con el tema del delito del microtráfico, que es, dice el perejil, no sé si son perejiles, pero son los que le ponen la droga a los chicos a la vuelta de la escuela. A la vuelta de la escuela le ponen la droga y ya tienen 42 condenas con un sistema acusatorio que ya están ejecutando, con lo que nosotros con el sistema estamos de acuerdo. Pero bueno, le dejamos estas observaciones, ministro, secretario, y bueno, ahí tenía 3 preguntas que si me pueden contestar. Gracias, senador Morales. El subsecretario de Política Criminal, doctor Mena. Adelante. Sí, bueno, buenas tardes a todos los senadores. Particularmente voy a tratar de ser muy breve en las respuestas a los 3 interrogantes que planteó el senador. En primer término, respecto del artículo 34 de lo que conforma el anexo 2 de la ley que se envió, la ley aprobatoria. La ley aprueba un anexo 1, que es el Código Procesal Penal de la Nación, y un anexo 2, que es un refuerzo mínimo inicial y capacitación a los funcionarios y empleados del Ministerio Público, tanto fiscal como de la defensa. En esa ley, además de establecerse el inicio de la capacitación en miras a la aprobación del nuevo código, lo que se hace es una creación de cargos para los fiscales de primera instancia, una dotación de personal inicial a los fiscales de primera instancia, y además, principalmente en el interior del país, se crean fiscalías ante las cámaras y defensorías oficiales ante las cámaras que hoy no existen. Como este nuevo código de procedimiento va a tener una intensidad de trabajo por sobre el Ministerio Público, tanto fiscal como la defensa, completamente distinta a la actual, hasta tanto se sancionen las demás leyes que deberá sancionar la comisión bicameral que se propone en el proyecto de implementación, de organización judicial, de organización del Ministerio Público Fiscal, etcétera. La intención era que este proyecto salga con una dotación mínima inicial de refuerzo, para que cuando se sancione el código se puedan nivelar las estructuras judiciales, principalmente en el interior del país, donde ante una Cámara que tiene 3 salas con 9 jueces como miembros, hay una sola fiscalía, ninguna defensoría de Cámara. Entonces, por la intensidad que va a tener este nuevo proyecto de trabajo, se crean nuevos cargos. El artículo 34 de facultar a la Procuración General y a la Defensoría General para la distribución es al solo efecto de los cargos nuevos creados en esta ley. No estamos hablando de la implementación ni de la tramitación de las causas de todo el Código Procesal que se está aprobando. Cuando en cualquier ley emitida por este Congreso, déjeme terminar. Cuando este Congreso aprueba cualquier creación de una estructura judicial, sea un segundo juzgado federal donde había uno solo o una fiscalía nueva donde había una sola, siempre se faculta al superior a distribuir las causas para que el nuevo funcionario que ingresa pueda descargar la mitad del trabajo de la estructura existente. Como en las creaciones que se hacen en esta ley son en las cámaras, no hay superior que lo pueda hacer. Por eso esa facultad se le impuso a la defensora y a la procuradora general. Pero es al solo efecto del refuerzo que implica esta ley. No estamos hablando de las causas en trámite respecto del Código Procesal Penal de la Nación ni las que se tramiten con el nuevo código. Toda esa organización judicial será materia de la ley de organización y de implementación que tiene que sancionar el Congreso luego de la aprobación del Código Procesal Penal. Quería hacer esa aclaración respecto del alcance del artículo 34. Sí, por favor. Senador Morales. Yo digo que a mí no me queda claro lo que usted dice, doctor, porque acá dice, después de una coma, como así también, a la redistribución de las existentes. Yo lo que pregunto es que si no se puede establecer un procedimiento menos arbitrario, sorteo, alguna cuestión, ¿no es cierto? Entendemos la cuestión operativa, con lo que eso yo no le discuto. El tema operativo no se lo discuto. Bien. Discuto la cuestión de la facultad que se otorga y que le da más arbitrariedad, y este último punto de las causas existentes. Entonces digo, si no se puede establecer un procedimiento menos arbitrario y más transparente. Ese pregunto.
Esa es la Perfecto, pregunta. perfecto. Eso desde ya deberá ser análisis de la discusión parlamentaria, si se puede precisar. Lo que quería dejar en claro es el alcance de este artículo. No está refiriéndose a la aplicación de todo el código, sino exclusivamente a esta creación de cargos. Y por supuesto habla de la redistribución de las existentes para que inmediatamente empiecen a descargar trabajo, por ejemplo, donde se crea un cargo de fiscal de Cámara en Bahía Blanca, que el actual fiscal de Cámara, que tiene el 100% de los casos ante la Cámara, pueda descargar inmediatamente sancionado, cubierto el cargo y capacitado en el nuevo fiscal. Pero no habla de la aplicación del código, y cualquier precisión desde ya que se puede discutir respecto de si se puede distribuir por sorteo, por número de causa, par, impar, etcétera, pueden ser precisiones que pueden discutirse en la discusión parlamentaria. Lo que hemos hecho es tomar las previsiones que se toman en todas las leyes de creación de nuevas estructuras judiciales. Generalmente es el superior el que distribuye las cargas, la carga de causas entre las estructuras inferiores. Como esto es ante las cámaras, corresponde porque el superior es el defensor general y la procuradora general. Por otro lado, respecto de la inquietud planteada respecto del decomiso. Luego, por último, abordamos el tema de los extranjeros en situación irregular. El decomiso recepta exactamente tal cual está aprobado hoy en el Código Penal, en el 23 del Código Penal, conforme la última modificación que se hizo en el paquete de leyes contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. No se alteró en nada. Cuando este Senado dio media sanción al proyecto de modificación del decomiso, nosotros del Ministerio tomamos conocimiento de ese proyecto. La realidad es que este proyecto ya estaba finalizado y en consulta interna por todas las áreas técnicas, tanto del Ministerio como de la Presidencia de la Nación, que tienen que intervenir, y sabiendo de la opinión de este Senado respecto de la unanimidad con que se había planteado esa reforma, decidimos que en la discusión parlamentaria se adapte la previsión que habíamos hecho nosotros a la última media sanción que este Senado ya había aprobado. Desde ya que por los mismos argumentos que... Quinquies, el ¿Cómo? 41 Quinquies no iría entonces. No, es que hay una confusión allí. Hoy está vigente para el 41 Quinques, sin perjuicio de que el alcance de esa previsión no es la que usted manifestó, senador, dado que es exclusivamente para quienes cometen actos con finalidad terrorista, y me cuesta imaginar un sindicato cometiendo un acto con finalidad terrorista. Sin perjuicio de eso, hoy está vigente porque el actual decomiso del 23 dice que se va a aplicar a todos los delitos previstos en el título 13 del Código Penal. Los delitos del título 13 del Código Penal son los delitos contra el orden económico y financiero. Dentro de los delitos contra el orden económico y financiero, el artículo 306 es el que tipifica el financiamiento del terrorismo, que son los delitos los autores que financien los delitos cometidos con la finalidad del artículo 41 Quinques. Por lo tanto, en la ley actual vigente está prevista también la previsión del decomiso en los casos de delitos con finalidad terrorista del 41 Quinques. En eso el proyecto no introduce ninguna modificación respecto de la situación actual del decomiso y la ley que hoy está vigente. Subsecretario, una interrupción de senador Fernández. Siguiendo el mismo paso que vos vas explicando, lo que dice el senador Morales es que en el marco en el que está expresado, el quinquies no entraría dentro de lo que es hoy el 23 bis del Código Penal, que habla específicamente del decomiso, no como pena accesoria después de la condena, sino como una definición concreta de la quita de los bienes que fueron utilizados para cometer el delito o son frutos de la comisión del delito. Por eso no entra dentro de ese mismo marco. Eso es lo que... La media sanción del Senado con la prisión preventiva. A ver, Sí, lo que No, me parece- perdón, vamos a ordenar. Le pido una interrupción, subsecretario, está pidiendo una interrupción. Sí, por favor. Senador Giustiniani. Para poder hacer bastante práctico este intercambio y tomar acá la decisión política final de cómo vamos a trabajar, si hay acuerdo, ¿no es cierto? Nosotros dimos esa media sanción por unanimidad y me parece que hay acuerdo en las características de la media sanción, en abrir la vía paralela en el tema del decomiso. Trabajamos 8 meses en eso y me parece importante que las modificaciones que analicemos al Código Procesal Penal consoliden la media sanción
que tenemos y que podemos transformar en ley a través de la Cámara de Diputados y que corrijamos este código procesal en línea con la media sanción que ya hemos dado y que resultó de un trabajo bastante fructífero en el Senado de la Nación. Así que quería ver si estamos de acuerdo en esto para que trabajemos en ese sentido en las modificaciones respectivas a este proyecto que está proponiendo el Poder Ejecutivo. Estamos de acuerdo. A ver, senador Urtubey, para darle toque final a la postura. No, efectivamente, esto fue producto de un trabajo, yo quiero destacarlo, un proyecto por unanimidad, y nosotros la verdad lo habíamos advertido en cuanto entró el proyecto con el senador Fernández. La preocupación nuestra esencial fue lograr esto. Creo que está muy bueno que se plantee y está muy bueno que acá en la comisión y con este carácter público sea, digamos, yo diría, el primer acuerdo en relación a este proyecto que podemos en esta misma reunión ya acordar respectivo a que la redacción que nosotros le hemos dado a toda la norma vinculada al decomiso, tanto al decomiso definitivo como al decomiso anticipado, porque nosotros comprendemos ambas situaciones, sea receptado de ese modo en nuestro proyecto de Código Procesal Penal. Así será. Muchas gracias. Continúe, su secretario. Sí. Por último, las inquietudes planteadas respecto de la expulsión de extranjeros en situación irregular. Voy a tratar de ser breve, porque seguramente va a ser un debate que surja en las próximas intervenciones, pero algunas cuestiones principales. No entendemos desde ya la colisión constitucional que usted manifiesta, senador. De hecho, como usted bien explicaba, en la actual Ley de Migraciones, el artículo 64, inciso B, habilita a la expulsión en los casos que corresponda a suspensión de juicio a prueba. Lo que se hizo en este proyecto fue justamente incorporar la expulsión de extranjeros como uno de los criterios una de las causales de suspensión de juicio a prueba, ampliando efectivamente las posibilidades de aplicarla. Lo que se hizo fue ampliar el espectro de delitos por los cuales se puede, en este caso, suspender el juicio a prueba para la expulsión de extranjeros. Pero no se alteró en nada la legislación actual vigente. Por eso tampoco creemos que haya ninguna colisión de orden constitucional. En principio, porque el derecho de defensa no está afectado. De la audiencia en la cual se concede la suspensión del juicio a prueba participa el imputado con su defensor. Déjeme terminar. Sí. El artículo 35 completo, hay que leerlo completo, indica especialmente que se toma en una audiencia que tiene que haber no solo conformidad, sino casi petición del imputado, que no tiene que haber oposición del fiscal. Por supuesto, en los casos de criminalidad organizada, criminalidad compleja, delitos graves, el fiscal no puede permitir que se aplique una suspensión de juicio a prueba contra expulsión. Y lo que funciona aquí es, como toda suspensión de juicio a prueba, se suspende el juicio, no hay declaración de culpabilidad. En la suspensión de juicio a prueba no implica aceptar la culpabilidad del hecho. Justamente se suspende el juicio contrapartida de una regla de conducta. En la mayoría de los casos en que hoy se aplica la suspensión del juicio a prueba, la regla de conducta es la de no presentarse a hacer algún curso específico en alguna institución, tareas comunitarias, etcétera. Bien, aquí se arregla una regla de conducta que es la expulsión fuera del territorio nacional con una prohibición de reingreso que tiene que tener un tiempo limitado. Cumplida la regla de conducta, que es la de no permanecer en el territorio nacional, la persona puede volver al país sin ningún problema, regularizar obviamente su situación migratoria, porque... Perdón, que ampliamos los supuestos. El inciso B del 64 remite a la suspensión del juicio a prueba. Lo que hicimos fue establecer una causal específica en la que se puede aplicar esta suspensión de juicio a prueba a más categoría de delitos que la que hoy se puede aplicar en el código, en la ley migratoria vigente. Y lo hace el juez si se viola la regla de conducta, que es la prohibición de reingreso al país por 3 años, por ejemplo. Si se viola la regla de conducta y la persona es detectada ingresando nuevamente al país o es allá dentro del país, se reanuda el proceso como si cualquier otro probation fuera violada y se reanuda el proceso. Se hace el juicio, se reanuda la investigación, se hace el juicio y se llega a la condena. Perdón, quiero decir que no me surge esa claridad del texto del artículo 35
y el agregado del inciso C. Ahora, digo, está previsto en el inciso B del artículo 64. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia frente es a que esta campaña que se ha hecho de que no hay tratamiento con los extranjeros. No, cuando permítame, está realmente tratado el tema. Permítame terminar la explicación completa. El artículo 35 tiene los 3 incisos en los cuales se puede aplicar la suspensión de juicio a prueba. El cuarto párrafo, que es justamente la excepción en el caso de extranjeros, que se aplica a más delitos que para el resto de las circunstancias o situaciones, justamente en caso de flagrancia o con el mínimo no superior de 3 años. Y luego el artículo sigue, el artículo 35, regulando la suspensión del juicio a prueba. Y particularmente dice, se celebrará una audiencia en la que se citará a las partes y a la víctima, quienes debatirán sobre la regla de conducta a imponer. O sea, no solo eso, la víctima tiene que opinar si acepta también la posibilidad de suspender el juicio a prueba contra la expulsión del extranjero. Por otro lado, dice que en ningún caso la suspensión puede afectar el derecho a reunificación familiar. Por lo tanto, estamos hablando de un extranjero que no vino a radicarse a nuestro país. Tal vez allí se podría agregar y las garantías del debido proceso. Yo creo que no es necesario agregarlo porque no podríamos violar las garantías del debido proceso en mediante la sanción de la ley. Pero una interrupción que está pidiendo el senador Urtubey. Sí, no, yo quería explicar algo que desde la experiencia judicial, el respaldo de lo que decía acá el doctor Mena, se da una paradoja en el juicio a prueba de extranjeros. ¿Cuál es? Que uno tiene un extranjero irregular que cometió un delito y cuando le va a dar la suspensión de juicio a prueba, a la cual tiene derecho como cualquier ciudadano que vive en la Argentina, y en eso coincido con el criterio expresado por el senador Morales, se da una paradoja. Uno, a un extranjero que está en situación irregular, al concederle la probation y otorgarle y darle, digamos, obligaciones de residencia, está indirectamente legalizándolo cuando en realidad no está en condiciones, de acuerdo a la ley de migraciones, de obtener esa residencia. Uno le dice, sométase al cuidado de un patronato, concurra una vez por semana, consiga trabajo durante los próximos 3 años, y es una manera, esa suspensión del juicio a prueba era una manera indirecta y no deseada de legalizarlo. Es decir, entonces lo que acá se trata para mí es un proceso, como decía el doctor Mena, con todas las garantías, porque el proceso se inició del mismo modo que todos los procesos. Se llega un momento que el imputado como extranjero, como cualquier imputado argentino, tiene derecho a decir, por las características del delito, pido que se me suspenda este juicio, que no se me haga el juicio, y me someto a una serie de deberes para justificar esta especie de primer perdón que me da el sistema penal y que no me condena. En el caso del extranjero, me parece súper razonable que una de esas condiciones sea el egreso, no es echarlo, porque la expulsión, quizás la palabra no es expulsión, porque la expulsión es arbitraria. Acá el propio extranjero que pide la suspensión de juicio a prueba, repito, la pide en una audiencia, asistido con su defensa técnica, pide la suspensión de juicio a prueba. Además, en una audiencia, recordemos, en la que está el fiscal, que por razones de política criminal puede oponerse a la concesión del beneficio. Y además, como si esto fuera poco, está la víctima citada a la audiencia de juicio a prueba, víctima que por determinadas razones puede decir, miren, yo tengo ganas que este señor me lo condenen y que esté en la cárcel, en la Argentina, no en el exterior. También puede darse el caso que el propio fiscal pueda oponerse a la suspensión de juicio a prueba y que la propia víctima pueda decir, no, prefiero que este señor, que me hizo daño por este motivo, cumpla la pena en la Argentina. Es decir, hay un debido proceso legal y hay un debido proceso legal específico en el proceso de suspensión de juicio a prueba y hay también una posibilidad muy concreta de la víctima de pedir el enjuiciamiento en la propia Argentina. Hay una posibilidad del fiscal de oponerse al juicio a prueba y entender que es más razonable que ese extranjero cumpla una pena acá que el hecho que se vaya al exterior. También puede pasar. Razones de política criminal pueden indicar que el fiscal diga, no, mire, yo prefiero que este señor sea condenado acá y no remitido de afuera a un país cuyo orden jurídico no me garantice también una sanción
a esta persona. Puede pasar. Y yo entiendo que la Argentina sí me garantiza condena y cumplimiento y no impunidad. Entonces, digamos, todas estas variantes me parecen, para completar lo que decía el doctor, quise hacer un aporte de la experiencia judicial de ver cómo la supresión del juicio prueba funcionaba como un mecanismo indirecto digamos, de erradicación de extranjeros irregulares que no estaban en condiciones de hacerlo. Nada más. Doctor Mena, acá por el mismo tema me pide una interrupción también el senador Pichetto. Y también lo tengo a senador Justiniani después.